Muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Ney Ríos y quisiera darles a nombre de Katia y su escuela de posgrado la cordial bienvenida a esta segunda sesión de nuestro bootcamp que hemos llamado Hidrología del Futuro, Modelación, Inteligencia Artificial y Gestión Inteligente del Agua, ¿no? En el marco del desarrollo de la maestría de cuencas del Cati. Como algunos recordarán, en nuestra primera sesión de Bootcamp abordamos herramientas y enfoques de modelación hidrológica e hidráulica para comprender un poco mejor, ¿no?, los procesos de escorrentía, inundación y análisis de gestión de riesgo. Hoy queremos dar continuidad a este espacio incorporando un componente mucho más estratégico en la gestión hídrica, que viene a ser el uso de la inteligencia artificial, el Big Data, automatización, empleo de imágenes satelitales, ¿cierto? Y plataformas en la nube. ¿Por qué? Porque esto realmente nos permite fortalecer la parte de monitoreo y análisis y toma de decisiones, principalmente en procesos de manejo y gestión hidrológica. Esta segunda sesión del bootcamp considero muy importante porque nos invita a reflexionar cómo las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, pueden convertirse en herramientas para disipar riesgos, también para integrar información geográfica, climática, hidrológica, también para visualizar datos, ¿no?, casi en tiempo real y también para apoyar la gestión inteligente del territorio de una manera preventiva y resiliente, ¿no?, en las cuencas. Para desarrollar la temática de hoy tenemos y contamos con la participación del profesor de la maestría de cuencas, Norman Ávila, quien es ingeniero de sistemas y máster en base de datos, ¿no? Quiero contarles un poquito también de Norman, pues que Norman posee una sólida experiencia en desarrollo de aplicaciones climáticas, meteorológicas y geoespaciales orientado a la ingesta, procesamiento y visualización de datos geoespaciales. También el profesor Norman cuenta con certificaciones especializadas en el manejo de Google Earth Engine, ¿no?, y aplicaciones WebGIS. Eh, en este caso y para esta sesión, la experiencia de Norman resulta muy importante y valiosa. ¿Por qué? Porque nos va a permitir comprender cómo la inteligencia artificial, los datos satelitales y las plataformas en la nube pueden contribuir al monitoreo, ¿no?, automatizado, principalmente orientados a la gestión inteligente de las cuencas. Eh, Quiero agradecer mucho a Norma por acompañarnos en esta sesión, ¿cierto? Y así como a todos ustedes por su participación. Les invito pues a aprovechar este espacio de Norma, ¿no? Y sin más, damos inicio a esta segunda sesión de Bootcamp y dejamos con ustedes al profesor Norman Ávila. Norma, por favor, adelante. Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias, Ney, y gracias a Katia por la oportunidad. Eh, Agradezco la invitación y para mí es un gusto hablar de algo que me apasiona. Eh, en la primera sesión del bootcamp vimos un poco lo que ya creo que la mayoría hemos experimentado con la inteligencia artificial con respecto a cómo utilizar para preguntar y cómo funciona un chat. Y entonces hoy quiero irles dando un poco el contexto de cómo creemos nosotros que deberían de utilizarse las capacidades de estos algoritmos de inteligencia artificial. Entonces vamos a empezar con un poco de fundamentos de inteligencia artificial para que todos estemos en contexto y al final lo que queremos es llegar a que ustedes a través de la maestría de Cuencas, después de llevar la maestría y con lo que hoy vamos a contarles que es parte de lo que verán en la maestría, se vuelvan un geocientífico aumentado, un profesional que sabe aplicar las herramientas y las capacidades que hoy en día nos da la inteligencia artificial, el Big Data y la computación en la nube para poder realizar una gestión correcta de la gestión hídrica y de acuerdo a su área de especialización, lo que les interesa. Entonces, vamos a empezar un poco con los conceptos. Me gustaría que si en algún momento hay preguntas, pues alguien nos puedan apoyar para la moderación y poderla responder. La sesión es interactiva, no es, la presentación es más para una guía, pero pues podemos ampliar o acotar algún concepto. Entonces, eh, inteligencia artificial es una nueva tecnología, eh, nueva para nosotros como consumidores, pero ha sido una evolución de las herramientas.
Entonces, cosas que tenemos que tener identificadas cuando hablamos de inteligencia artificial, las traté de poner aquí solo para que la tengamos de memoria, pero las vamos a ver en detalle, porque son diferentes cosas. Pero en resumen, la inteligencia artificial se crea y por eso se llama inteligencia artificial. No es que sea algo inventado, simplemente es tratar de emular cómo funciona el razonamiento del- de una persona, ¿verdad? Una inteligencia natural, de ahí, artificial en el sentido de que lo hace una máquina, pero emula las capacidades de procesar el lenguaje. Entonces, eh, luego está el LLM o el modelo de lenguaje, ese es como el cerebro, eso es lo que ustedes ven que ya OpenAI sacó el nuevo modelo o que Cloud ahora usa Opus y sacó otro modelo que el Departamento de Estado le dijo que no podía volver público y bueno, todo eso es el modelo. Hay modelos más capaces, hay modelos menos capaces. Ese es el cerebro, es el que razona y es el que está entrenado con conocimiento. Lo vamos a ver después un poco más en detalle. Luego hay cosas que, aunque el modelo sea lo más capaz y tenga mucho conocimiento, no tiene el conocimiento privado, digamos. O sea, yo le puedo preguntar a una inteligencia artificial eh, quién hizo algo en la historia, digamos, quién ganó el último mundial de fútbol. Y si ese lenguaje, ese modelo ya fue entrenado con información que incluye eso, me lo va a poder responder. Pero si yo le pregunto algo de información que solo yo tengo, eso no me lo va a poder responder. Entonces, eh, ahí entra otra área de la inteligencia artificial, que es el RAG, que es agarrar la información que no tiene el modelo y vectorizarla, es el proceso técnico, para poder obtener esa información y poderla utilizar. Luego hay un concepto, a veces hablamos de inteligencia artificial y a veces hablamos de un agente de inteligencia artificial. Básicamente, y- el, eh, el chat que ustedes utilizan es el modelo respondiendo y buscando dentro de su conocimiento. Y el agente ya es un sistema autónomo que toma decisiones y razona usando ese modelo. Para eso se le tienen que dar ciertas habilidades, como una habilidad para buscar en Internet, una herramienta para conectarse a otro sitio, etcétera. Y esa es la parte de aquí abajo de esta diapositiva. No, Entonces, sí, adelante. hola, disculpen. Acá en el chat nos indican de que no estamos viendo la presentación. De hecho, yo tampoco. Entonces, Ok, bueno, puede ayudar a bueno que me proyectarla. interrumpió porque, un segundo, ¿me confirman si ya la ven? Ahora sí, ahí está. Bien. Perdón, me hubieran dicho antes, ok. Entonces, voy a ir muy rápido. Lo que queremos es dar una introducción a los conceptos, que es lo que ya mencioné, para que luego ustedes sepan cómo pueden convertirse en un geocientífico aumentado aplicando estos conceptos y las herramientas. Entonces les mencionaba que no íbamos a ver mucho en detalle estos conceptos, pero sí son buenos que los tengan porque eh, no todo el mundo logra encontrar la diferencia entre un agente, entre un modelo, entre un proceso de RAG. Y aquí está descrito. Esto, pues la presentación creo que va a quedar grabada, ¿verdad? Entonces la pueden repasar después, pero vamos a darle en detalle. Entonces, ya con esos conceptos, yo quiero entrar a la parte de cómo relacionamos estos conceptos a geociencias o a la gestión de cuencas o al tema de la maestría. Entonces, lo primero que tenemos que cambiar es el paradigma de que la inteligencia artificial como profesionales lo tenemos que usar como eh, como una herramienta por su capacidad, no por su conocimiento. ¿Qué quiere decir? Estos modelos están entrenados, obviamente tienen conocimiento y conocimiento general, como el que ustedes pueden encontrar en una enciclopedia o en Wikipedia o eso,
pues sí lo tienen porque así fueron entrenados, pero al final fueron entrenados para razonar. Entonces, no lo podemos utilizar como una fuente de verdad absoluta y creo que en la primera sesión también se ilustró esto, ¿verdad? De que no podía ser delegar el conocimiento a la inteligencia artificial. Entonces, esto es lo primero que tenemos que reconocer. Como profesionales, los modelos y sus capacidades de razonamiento los tenemos que utilizar para poder resolver nuestro propio problema y no para asumir que lo que nos está entregando el, el el modelo es una realidad, porque los modelos están entrenados para siempre a dar una respuesta. Entonces, aquí les ilustro un poco. Entonces, estos modelos no tienen, están entrenados para responder, y si no les damos un contexto, y se habla mucho de esto, pues simplemente no van a saber qué responder, pero como están entrenados, ellos van a responder. Entonces, si yo ahorita a cualquiera de la audiencia le pregunta, María vino hoy a las 3 de la tarde. Todo el mundo lo entiende, ¿sí? Y luego le pregunto, ¿y qué hago? A cualquiera de ustedes, nadie me va a poder responder. Lo mismo es la inteligencia artificial, o me van a responder cualquier cosa, ¿sí o no? Eso es porque no hay un contexto. Entonces, pero el modelo tiene la capacidad de responder, y eso es lo que en principio, cuando salieron estos modelos, ustedes hacían una pregunta hace 2, 3 años. Y el modelo respondía. Y el modelo respondía porque estaba entrenado para responder y conectar una palabra con otra. Eso es en sí lo que hace un modelo de inteligencia artificial. Y da una respuesta que sonaba lógica, pero no quería decir que fuera cierta. Ustedes me pueden responder ahorita a la pregunta, María vino a las 3 de la tarde, ¿qué quieres que haga? Y ustedes me pueden responder cualquier cosa, porque no tienen el contexto. María puede ser un médico, María puede ser eh, una niña, María puede ser una señora mayor, o sea, no tenemos el contexto, ¿verdad? Entonces, estos modelos están entrenados para razonar de acuerdo a su conocimiento, y para entrenarlo lo utiliza un conocimiento. Entonces, aquí, esto es, agarré un modelo de cualquiera y le hice una pregunta. ¿Cuál fue el partido inaugural del Mundial 2026? Todos sabemos que fue en México-Sudáfrica. Sin embargo, el modelo aquí me responde que él no sabe porque su conocimiento y su entrenamiento fue hasta 2023. Pero si le pregunto del 2022, ven que aquí no le tuve que volver a hacer la misma pregunta, sino que solo darle un complemento porque ya tenía el contexto de qué era lo que yo quería saber, y aquí me pudo responder. Entonces, eso lo tenemos que tener bien claro. Cuando ustedes hacen una búsqueda, y si hay alguna duda, con gusto lo vamos aclarando. Cuando ustedes hacen una búsqueda en un modelo de inteligencia artificial y les contesta algo reciente, no es que lo tenga el modelo. Simplemente tiene una herramienta, y me devuelvo aquí rapidito, una herramienta que cuando no sabe algo va y busca en internet y ahí encuentra la respuesta, pero no es que el modelo lo tenga. Entonces, ahí tenemos que tener claro eso. Entonces, ¿cómo hace un modelo de inteligencia artificial para poder, en este caso, responder esto? Eh, todos los modelos de inteligencia artificial tienen una vectorización, se llama. Un mapa de vectores que convierten cada parte de una palabra en un vector y lo van como ordenando. Entonces, palabras similares empiezan más o menos con los mismos códigos de vector, y así es como van encontrando la siguiente conexión. Y es así como van logrando hacer de que si tú le dices perro, cachorro, lo relaciona. En este caso, eh, lo podemos ver aquí y vectores en un espacio tridimensional es qué tan cerca o qué tan lejos están, así es como relaciona. Entonces, por ejemplo, precipitación, lluvia, inundación, van a estar más cerca que sequía. Aquí no estamos hablando de una distancia geográfica, sino
una distancia semántica o una distancia en el vector, que es esto que estamos aquí. Es técnico, pero solo es para que entiendan por qué el modelo siempre responde sin que tenga siempre el conocimiento, porque de alguna manera logra encontrar un camino. Entonces, es muy importante cuando uno habla con una inteligencia artificial, darle la instrucción cómo queremos que responda. Hay un framework o una metodología que se llama Reason, que básicamente es que todas las instrucciones que debemos de pedir a una inteligencia artificial deben ser acotadas. Entonces, normalmente se le define un rol, una instrucción, los pasos que tiene que hacer, un ejemplo si es necesario. Por ejemplo, si yo necesito que responda como una tabla de datos y no como un párrafo, se lo tengo que decir, si no, no me va a dar el resultado que yo quiero. Y un narrowing o salvaguarda, no sé, o sea, lo tengo que decir, no se salga de aquí, no te extiendas de tantas palabras o no utilices tal documento, etcétera. Entonces, aquí un poco ya cómo deberíamos de usar un modelo de lenguaje para resolver cualquier problema. Aquí está enfocado en cómo le tendríamos que preguntar, ¿verdad? Actúa como un hidrólogo experto, ahí le estamos dando su rol, qué es lo que queremos que haga, cómo lo debe hacer, qué, qué espero yo que sea el resultado y qué límites tiene lo que va a hacer y el resultado. Eh, entonces, esto es bien importante y esto cambia mucho cómo nosotros recibimos la información de un modelo de inteligencia artificial. Pero aquí falta algo, ¿verdad? Y es cómo llegamos para que realmente nos sea de ayuda a nosotros. Pues falta la parte que no tiene el modelo. El modelo está entrenado y yo le puedo decir cómo quiero que se comporte, pero algo que no tiene son nuestros datos, ¿verdad? Entonces aquí viene el segundo concepto de inteligencia artificial, que es el RAG. El RAG es eh, re- Recovery Augmented algo. No tengo ahorita las... Retrieval Augmented Generation, aquí está. Básicamente lo que hace es analizar un documento e ir haciendo esta vectorización que él ya hizo con la data que fue entrenada, pero no con nuestra data. Y entonces ahí ya nos puede responder. Entonces voy a hacerles un ejemplo acá. Me voy a ir a una inteligencia artificial. Le voy a, le voy a agregar un documento y le digo que, bueno, le voy a hacer una pregunta. ¿Qué dice la perspectiva climática para junio, julio y agosto de 2026 en Centroamérica? Es probable que tenga la información o es probable que no, pero vamos a ver qué es qué es lo que dice. Entonces ahí ven que está usando una herramienta que se llama, solo me confirman que sí cambié yo de pantalla y ustedes ven el cambio y están, ¿sí? Si se ve muy bien, sí, va. Entonces ahí logró, si ustedes se dieron cuenta, agarró una herramienta de web search porque era algo que no tenía el modelo, ¿verdad? Lo tomó y lo, y fue a buscar a internet, lo asimiló y me está dando una respuesta. Eh, ¿Creen ustedes que esto es cierto? Pues parece que las citas son ciertas. Tomó un sitio oficial de Guatemala, seguramente porque yo estoy en Guatemala, ¿verdad? Y no le di, yo le dije Centroamérica y tomó de Guatemala. Pero realmente no es así como nosotros deberíamos de utilizar cuando es nuestra información. Voy a hacer un nuevo chat, solo que ahora le voy a adjuntar un documento que él no tiene, pero que yo sí tengo, que es la perspectiva climática
de Centroamérica emitida por los servicios meteorológicos de la región. Y le voy a hacer la misma pregunta. ¿Qué se espera para el trimestre junio, julio y agosto de 2026 en Centroamérica? Y le voy a dejar, bueno, debería de utilizar el método Risen, ¿verdad? De decirle, actúa como un climatólogo experto, analiza, luego le doy la instrucción, analiza este documento y dime, cita fuentes y página. Vamos a ver qué me responde ahora. Este conocimiento primero lo tiene que rack, ¿verdad? O re- re- o sea, vectorizar para luego responder. Si se dan cuenta, ya no usó ninguna herramienta. Está diciendo que está analizando este documento. Me está dando algo por país, me está dando las fuentes. Entonces, eh, para cada país, el documento es un documento, por aquí lo tengo. Este es el documento, fue emitido el 21 al 23 de abril en Belice y es un documento como de 30 páginas, ¿verdad? Que tiene todo esto. El documento yo se lo doy y entonces ya me responde. Y una canícula larga, intensa de lo habitual, con inicio relativamente, pude haberle dicho, respóndeme en 200 palabras o menos con lo más relevante. Ahí apliqué el concepto de darle una restricción, ¿verdad? Y entonces, esta información, yo estoy seguro que surgió de mi fuente de datos, que puede ser un estudio de una cuenca, que es algo privado, de 20 años de historia, de lo que sea, ustedes se lo... Entonces, ¿por cómo utilizamos el, el algoritmo? Por su capacidad, no por su conocimiento. El conocimiento lo pongo yo. Yo puse aquí el conocimiento y esto ya es algo que yo puedo verificar. Yo puedo ir a la página 5 del documento y puedo confirmar lo que me está diciendo. Y pueden ser N documentos. Entonces, Eh, este es como que, lo primero es tener un modelo, ¿verdad? Lo segundo es saber cómo preguntarle y cómo hablar con la inteligencia artificial. Lo tercero es tener la fuente de datos que queremos usar, estudios históricos, datos institucionales, privados, etcétera. Eh, Veo que hay algunos comentarios sobre qué inteligencia artificial es mejor que otra. Eso tal vez son las herramientas, sin embargo, nosotros utilizamos incluso modelos de uso de open source que no hay que pagar y nos van a responder igual porque yo le estoy dando el conocimiento, solo estoy usando su razonamiento. Entonces, yo sé que muchos dicen es mejor el de cloud, es mejor el otro. Al final, todo es muy bueno cuando uno lo prueba, pero cuando ya uno lo implementa, que es al final como queremos nosotros utilizarlo ya en un ambiente de producción y no como un Google mejorado, digamos, ya eso cuesta plata y entonces hay que tener ciertos criterios eh, digamos, para generar un sistema de alerta temprana que analice variables, que lea datos de una base de datos y tenga programados umbrales para generar un mensaje de alerta, no necesitamos un modelo súper dotado y súper caro que nos va a consumir mucho poder computacional.
si lo queremos hacer local o que no vamos a poder correr. Es mejor tener lo que funciona para eso. Entonces, eh, en sí es saber la técnica y qué herramientas se tiene. Entonces, lo que hice yo con este documento fue que tengo esta información local, tengo el LLM es el cerebro, pero no sabe sobre ese documento que yo le pasé o todos estos documentos, pero sí sabe razonar para poderme responder. Entonces el RAG es el puente que conecta mi información con lo que yo necesito saber. Entonces aquí está un poco ya definido cómo lo podemos hacer. Eh, yo lo hice con el ejemplo del documento que ustedes vieron ahí, pero pues aquí está ilustrado, ¿verdad? ¿Cuál fue el impacto del fenómeno del niño tal en la zona sur? Pues le apuesto que si yo le pregunto a cualquier inteligencia artificial esta, me va a responder algo, porque pues el niño es un fenómeno conocido y la zona sur puede ser que me esté refiriendo probablemente, como vieron ustedes cuando yo le pregunté, antes asumió que yo estaba en Guatemala, porque yo estoy en Guatemala y mi conexión es de Guatemala, y entonces pensó que me estaba refiriendo a la zona sur de Guatemala, ¿verdad? Y yo voy a preguntar y me va a responder. Pero si yo ya tengo mi contexto, que son mis archivos, mi información, la información que yo voy a recibir es una respuesta perfecta basada en la verdad de la fuente de datos. Y así es como ustedes deben de utilizar cuando hacen un proceso de investigación, cuando hacen un proceso de, de diagnóstico, etcétera. Tienen que asegurarse cuáles son las fuentes, porque la inteligencia y el algoritmo siempre les va a devolver una respuesta. Este es como que, bueno, les ilustré esto un poco en niveles, ¿verdad? Entonces el nivel uno es preguntarle a un chat, hay que saber cómo preguntar. El nivel 2 ya es proporcionarle nosotros nuestros propios datos. El nivel 3 ya es tener un sistema agéntico. Cuando hablamos de un sistema agéntico, es un sistema que razona y decide con base a ciertos criterios, como le mencionaba del sistema alerta temprano. Entonces, es simplemente utilizar las mismas herramientas, pero ya con otro contexto de información y en otra aplicación donde ya utilizo otras herramientas para poder decirle a la gente que monitoree ciertas condiciones y que reaccione y tome decisiones y active ciertas cosas. Entonces, eso es, digamos que como que el tercer nivel de la aplicación de la inteligencia artificial. Es creo que donde muchas instituciones y principalmente instituciones deberían empezar a entrar, ¿verdad? Para que para realmente aumentar, como lo puse yo en la primera diapositiva, al científico, ¿verdad? El científico tiene el criterio experto, sabe qué es lo que debería de monitorear, entrena e instruye a a un modelo de estos y luego hace que él trabaje por el científico para ayudarle, en este caso, ya de ser un asistente, o sea que le pregunto, me responde, a alguien que ejecuta, algo que ejecuta, no alguien, sino algo que ejecuta y que genera y que resuelve un problema, en este caso, disparo de alertas tempranas del sistema de gestión de desastres, por ejemplo. Esta introducción es un poco la parte como que conceptual para que todos estemos bajo el mismo como que base, ¿verdad? Y esto es lo que yo les podría sugerir a los profesionales, cómo pueden ir implementando inteligencia artificial en sus actividades. Eh, Empezar por el esfuerzo técnico con el prompting avanzado. ¿A qué me refiero con eso? El que tengan cambia mucho cómo una inteligencia artificial responde cuando sabemos preguntar, digamos, que es el prompting avanzado, ¿verdad? Entonces, algo que no debería requerir mucho esfuerzo y que les va a aumentar su desempeño profesional es utilizar esta técnica de cómo preguntarle a una inteligencia artificial. Ustedes, dependiendo el algoritmo,
a veces hacen una consulta y les da 2 páginas de respuesta, ¿verdad? Pueden ustedes decirle que no quieren ver 2 páginas de respuesta, sino que quieren una lista de los 3 puntos más importantes y aunque hayamos tenido ese documento de 29 páginas, yo puedo pedir eso mismo, ¿verdad? En vez de Centroamérica, le puedo decir en El Salvador y ya no me va a dar todo lo demás, sino se va a enfocar en eso y es esa, ese criterio que la verdad, como dice aquí, no requiere mucho esfuerzo técnico y que sí nos va a mejorar la calidad de información que nosotros obtenemos. El segundo paso de la implementación de esta tecnología es el proveer la información de contexto de fuentes propias. Eso es importante porque entonces podemos confiar en lo que nos da y podemos analizar bajo nuestro propio contexto y no bajo el entrenamiento. De hecho, el conocimiento experto creo que es lo más importante de utilizar en, en la implementación de inteligencia artificial, más que el modelo más avanzado, etcétera. Les voy a poner un ejemplo. Eh, yo he trabajado con eh, los institutos nacionales del café y la inteligencia artificial puede generar recomendaciones con base a umbrales de datos meteorológicos, lluvia y condiciones para prevenir eh, algún daño en el cultivo. Y ese conocimiento existe, pero la implementación de eso al inicio podía darnos recomendaciones que tal vez aplicaban a otros lugares. Por ejemplo, el caso en Guatemala hay producción de bayas o de berries, fresas, no sé cómo le llaman en sus países, pero estas frutas son muy susceptibles a las heladas y en Guatemala ocurren heladas y la primera interacción que nosotros implementamos de un sistema de alerta temprana nos daba recomendaciones que venían de un conocimiento del cultivo de este mismo cultivo en Chile, cosa que no aplica para Guatemala, digamos. Entonces, eso es súper importante cuando se está haciendo una implementación de esto. Eh, entonces, ese es y ya el tercer nivel es ya tener herramientas diagénticas donde ya el sistema autónomo se encarga de conectarse a información y dar información. Entonces, quisiera terminar la parte de inteligencia artificial a nivel de conceptos. No sé si hay alguna pregunta antes de entrar a la parte de Big Data. Quisiera mostrarles, voy a hacer un nuevo chat aquí, cómo la importancia del, del sistema, de ya tener un sistema agéntico y la información propia. Al final el cerebro, como les digo, solo nos sirve para poder acceder a la información. Aquí les voy a demostrar, nosotros ya tenemos conectado o- un cerebro a una plataforma de estaciones meteorológicas. Entonces, aunque yo estoy en esta herramienta, que es una herramienta que no es nuestra, sino que es un chat, voy a hacer uno nuevo. Bueno, aquí está el ejemplo por si falla lo nuevo, pero bueno. Le voy a decir, dame las condiciones. Si se dan cuenta, es una sesión totalmente nueva. Las condiciones actuales de la estación Montemaría, que es donde yo estoy ahorita. Esto no lo puede tener Claude. Esto está en nuestra plataforma y nosotros tenemos herramientas que le hemos dicho a Claude que utilice, que pueden ser datos institucionales, datos del Servicio Meteorológico Nacional, pero no me refiero a los datos que están publicados en sus páginas web, sino me refiero a sus bases de datos, a sus sistemas de información y a su propio sistema de gestión privado, ¿verdad? Que nadie más, obviamente para hacer la conexión, nosotros tenemos que primero como que conectarlo, así como cuando yo conecto mi, mi
mi correo a un servicio de estos. Entonces, este ya es el modo agéntico o el nivel 3 que vimos aquí, donde ya la inteligencia artificial no me sirve para preguntar y para analizar, sino ya está utilizando fuentes de información de tiempo real y está respondiendo. Entonces, si se dan cuenta, yo le dije cuál era el nombre de la estación y me dio los datos más actualizados. A las 23:34, esta es hora UTC, porque así está reportada la estación, eso es hace 2 minutos. Estas son las condiciones en este lugar. Me está reportando, ¿quieres que revise el histórico reciente? No, le voy a decir que compara la lluvia de junio 2026 versus junio 2025 y dame un análisis experto. Obviamente me podría extender más en la pregunta. Entonces ahí utilizó otra herramienta que obviamente nosotros tuvimos que haber construido antes para que él sepa a dónde preguntar. Pero si se dan cuenta, este modelo de inteligencia artificial, él lo que está haciendo es razonando y dice, ok, tengo aquí esta serie de herramientas, me está preguntando esto, voy a utilizar esta. Y eso es lo que está haciendo ahí. Él no tiene el conocimiento de la estación meteorológica y mucho menos lo que pasó de junio 2026 que terminó ayer versus junio 2025. Lo está procesando y lo está analizando. Y esto es lo que al final deberíamos de aspirar con la implementación de inteligencia artificial y es que nos sirva para accesar nuestros datos. Digamos que obviamente una plataforma donde hay un mapa y donde yo puedo consultar, pues funciona. Tal vez este no es el mejor ejemplo del uso, pero funciona. Estoy limitado a lo que la pantalla o el reporte o el mapa me entrega. Aquí es totalmente a la inversa. Aquí no hay un sistema, sino hay una serie de herramientas y la inteligencia artificial se encarga de razonar cómo es la mejor manera de poder responder a eso. Entonces, ya para un sistema de alerta temprana, yo simplemente le doy las instrucciones, le digo cada hora monitorea el nivel de esta estación, compáralo contra el histórico de tal o contra este umbral, y si se cumplen estas A, B, C, D condiciones, entonces genera una alerta y envíala a estos destinos. Y eso es lo que lo vuelve poderoso, digamos, el que tiene acceso a una información que solo nosotros manejamos y que tenemos, si se dan cuenta, yo no le digo qué quiero hacer, pero sin embargo ya está haciendo el análisis. Y pues no sé, asumo que va a ser una gráfica, ¿verdad? Donde me va a comparar ambos periodos, podría ser otra estación. eh, bueno, y sugiere qué hacer. Si se dan cuenta, él está razonando y está diciendo probablemente tendríamos que ver otro dato o etcétera. Para no extenderme mucho más en esta parte, les voy a mostrar, por ejemplo, eh, aquí me dio un pronóstico y me dijo qué hacer. Este no es un pronóstico que viene de cualquier página en internet, sino es una herramienta que también es parte del sistema. Eh, Me dice, ahora le dije que viera otra estación. Sí, vieron que aquí me dio algo bastante más resumido. Me dijo que no había habido datos del 1 al 9 de junio. Todo esto no necesito saberlo yo, sino el agente se encarga. Y entonces me dice que lo lógico es comparar periodos iguales para determinar un 22% de disminución en ese periodo. Me pregunta si quiere que me haga un gráfico, un informe. Bueno.
Entonces, este es como que el último nivel. Con esa parte pasaríamos al tema del Big Data, que es el otro tema que quería contarles, pero antes tal vez si hay alguna pregunta sobre lo que hemos visto o algo que quisieran que ampliemos. ¿No hay preguntas? Creo que todo muy claro, Norma. Vamos ahí bien todavía. Perfecto. Otra de las herramientas que tenemos hoy en día que es diferente, por así decirlo, o que cambia la manera como trabajamos y que es parte de lo que un profesional en nuestra área debería de dominar, son la computación en la nube y el Big Data. Y también ahí hay ciertos conceptos que a veces, dependiendo, para unos Big Data es una cosa, para otros la nube es algo, etcétera. Pero básicamente el Big Data es información que es masiva, que por lo general, por más institución de un servicio hidrometeorológico, por ejemplo, o instituciones de, de gobierno, eh, el Big Data es información mucho más grande que lo que un país puede manejar. De hecho, se hablan de escalas planetarias. Realmente estos datos son a nivel del globo y son, las métricas no son comparables con lo que una institución en nuestra región podría generar de datos. Entonces, casi que el Big Data se refiere a todo lo que nosotros podemos obtener de la nube que procesan los grandes centros de datos como NOAA, NASA, Copernicus, estas agencias de investigación y que utilizan estas plataformas como las de Google, las de Microsoft, para poder procesar. Y mucho de eso es lo que tenemos al alcance hoy en día y que nos permite poder hacer esos análisis eh, que antes sería imposible y que no tenemos el poder computacional de hacerlo. Entonces aquí están un poco siguiendo la lógica del otro, de la parte de inteligencia artificial. Los conceptos básicos, entiendo que esta presentación va a quedar grabada en YouTube o algo por ahí, ¿verdad, Ney? Como para que después puedan revisar estos conceptos. Básicamente, la nube es esa infraestructura bajo demanda que, no de- que de- depende de las grandes empresas tecnológicas, pero que nos permiten procesar datos masivos. Existe una herramienta que casi es el default para procesar eso, que es Google Earth Engine, que es el que tiene la la capacidad y está enfocado precisamente en geociencias. Las fuentes de datos es todo lo que se coloca en esta plataforma para que a escala planetaria se pueda procesar. Y luego, para poder acceder a esta parte, que estas son como las herramientas, similar al slide que les pasé allá, al principio con inteligencia artificial, donde necesitamos tener un entorno de programación. De hecho, la maestría empieza con la introducción a programación con Python, que es la base que permite acceder a a la nube, a los servicios, y esto es el lenguaje de programación, las librerías que se utilizan para conectarse a eso y el geoprocesamiento. Entonces, ¿por qué es importante dominar estas herramientas? Porque actualmente existe esa capacidad y podemos reaccionar al momento de un evento severo utilizando este poder computacional que antes no se podía. Digamos, como dice acá, antes no podíamos procesar en tiempo real datasets satelitales o tendríamos que esperar a que esta información estuviera disponible. Y ahora podemos hacer como que tomarle el pulso a un territorio en tiempo real, sabiendo acceder a las fuentes de datos que ya existen, complementarlas con nuestro propio dato, como ya les mostré con el uso
del agente de inteligencia artificial conectado a un dato de estaciones en tiempo real o cualquier otra información que podamos nosotros proveerle a estas herramientas y tener lo mejor de los dos en tiempo real para poder tener un monitoreo de tiempo casi real. Entonces aquí está un poco el- la comparación, ¿verdad? Lo normal es de que hay una falta en infraestructura, ya sea de monitoreo, de equipos obsoletos o de personas, ¿verdad? Y también de capacidad computacional local versus el poder utilizar capacidades computacionales de escala global por uso, digamos, que eso prácticamente está accesible a todos. Para aplicaciones, la mayoría de aplicaciones se puede utilizar para uso personal y de científico, investigación y académico, entonces no es algo que esté limitado. Antes, por lo general, primero teníamos que tener los datos, ¿verdad? Un modelo de elevación digital, si lo queremos de alta resolución, es un archivo demasiado pesado y demasiado eh, complicado de estar cargando, llevando y procesándolo, y esto ya, de hecho, no necesitamos tenerlo, sino solo lo podemos consumir, ¿verdad? A través de toda esta información que ya está en la nube. Y existen ya los algoritmos especializados para el análisis que sean y que se puedan utilizar en cualquier momento y correr en tiempo real para poderlos utilizar y obtener una respuesta y una toma de decisiones ágil, ¿verdad? Que permita ser accionable ante una situación y no esperar o no poder reaccionar a tiempo. Este es un poco lo que un geocientífico debería de, de manejar en este momento, que es conocer un lenguaje de programación como Python y R. Ahora la inteligencia artificial también ha ayudado mucho a poder reestructurar estos algoritmos y si alguien tal vez no tiene mucha experiencia de programación, sí los conceptos y es parte de lo que nosotros procuramos en la maestría, en el curso de programación con Python para la gestión de cuencas, que es conocer las características generales del lenguaje y con eso ya ustedes con las otras herramientas pueden ir avanzando en ya resolver los problemas. Entonces tenemos una plataforma de software donde podemos crear nuestro código, sabemos o aplicamos un lenguaje de programación y tenemos la infraestructura o el poder computacional para poder acceder a estos datos y poder hacer el análisis sin que requiramos de un equipo muy potente o de limitaciones de infraestructura. Y es una infraestructura que, como les dije, para temas científicos y académicos es accesible y podemos aprovecharnos de este poder. Entonces, ¿a qué nos referimos con Big Data? Y por eso es algo que hasta hace unos años era imposible que nosotros pudiéramos acceder tan instantáneamente y poder procesar. Nos referimos a que pues la Big Data procesa cantidades masivas de información que sería imposible casi para una institución normal poder procesar. O no imposible por temas de tecnología, porque la tecnología existe, sería más que todo por un tema de costo de infraestructura y de capacidad. Estos centros de datos almacenan toda esta información en la nube y nos permiten a nosotros poderla asimilar y poderla usar. Entonces, eso cambia el paradigma porque pues se puede tener productos y servicios y análisis en tiempo real que permiten mejores decisiones. ¿Cuál es el flujo de trabajo de un sistema de esto? Y tengo un ejemplo sencillo para poderlo ilustrar. Es que por lo general, toda esta información que nosotros obtenemos son datos crudos, pero tenemos que de alguna manera poderlos
agrupar o optimizar o acotar para luego ya tener algo con el cual yo pueda tomar una decisión o presentar o proveer una guía para que alguien más tome una decisión. Entonces, me voy a brincar aquí solo voy a salir de... Entonces, aquí tengo un, un Google Colab que es como que la herramienta o el ambiente. Yo no tengo que instalar nada, no tengo que tener nada en mi máquina. Estoy trabajando todo en el navegador. Lo que requiero son las librerías. Vamos a correr todo el ejercicio para que vean cómo relacionamos con lo que ya vieron en la presentación. No voy a ir en detalle qué es cada librería, aunque vamos a esperar que esto termine. Básicamente, en lo que esto trabaja, vamos a permítame, vamos a esperar que eso termine. No sé si hay alguna pregunta en lo que termina de instalarse la librería. Norma, con base en tu experiencia, ¿qué nivel de conocimiento tiene que tener un colega o profesional para que empiece a manejar IA o plataformas como esta, ¿no? Como Google Colab, por ejemplo, ¿no? Ya, digamos que los conceptos técnicos científicos de qué quiere hacer, que no necesariamente son informáticos, sino son más de qué problema quiere resolver, eso es clave. De ahí nosotros en el curso de formación GIS para la gestión de cuencas, empezamos con lo muy básico del lenguaje de programación, usando esta plataforma que nos permite saltarnos el tener que estructurar toda el instalar todo esto en nuestro equipo, aunque lo podemos hacer y de hecho en el curso se da, pero la idea de poder avanzar en la parte importante que es utilizar las librerías y las fuentes de datos para poder hacer análisis geoespaciales, interpolación o hacer un sistema de alerta temprana por inundación, ese tipo de cosas. El curso va desde empezando de lenguaje de programación sin meter la parte de geociencias hasta llegar al objetivo. Entonces, eh, lo importante es que tengan el criterio de qué es el problema que se tiene que resolver y no tienen que ser ingenieros informáticos. De hecho, esa es la idea del curso, ¿verdad? Introducirlos para que ya se utilicen las herramientas y es una forma progresiva. Que ya se instalaron las librerías y entonces nos autenticamos en la plataforma de Google Earth Engine. Básicamente necesitamos tener acceso a la plataforma. Luego algo que es muy importante y aquí es donde se ve por qué la plataforma, por qué la nube es el donde el Big Data y donde es importante estructurar nuestro procedimiento, nuestro algoritmo, porque como esta capacidad de computación es muy grande, yo puedo generar, parametrizar, por ejemplo, yo tengo aquí Guatemala, pero puedo poner, digamos, Panamá. Eh, lo que vamos a hacer es un análisis de lluvia promedio areal a partir de datos de casi tiempo real de un hidroestimador satelital que vamos a convertir en lluvia por cuenca y
definir un umbral de riesgo para poder saber qué cuencas están excedidas y entonces si yo después, en cierto nivel, ¿verdad? Esto es parametrización, pero la idea de tener la estructura del código en parametrizado es de que perfectamente yo cambiando a una cuenca a nivel 6 de hydrosheds, digamos que es cuencas más grandes, puedo volver a correr el análisis, el poder de la nube vuelve a calcular todo, algo que sería casi imposible de realizar en un equipo personal, o cambiar de país, o centrarme en un periodo, en otro periodo. Entonces vamos a analizar, como no ha llovido mucho por esta parte de la región, me voy a ir al sur para ver la lluvia de los últimos 2 días, tal vez, a ver qué nos sale en Panamá. Y voy a definir que umbral de riesgo son lo que en esos últimos 2 días haya excedido 200 milímetros. Como le digo, esto es más para tener una, eh, una idea de cómo funciona la plataforma, qué es lo que más o menos vemos en la maestría, en el proceso. Aquí simplemente definimos qué queríamos buscar. Aquí ya vamos a ir a conectar a la fuente de datos. Vamos a buscar el país. Vamos a cargar las cuencas y vamos a recortar toda esa data que es global y la vamos a volver, digamos que computación. No, no es computacional, sino es ya solo el país. Un segundo. Voy a cambiar la versión de mi archivo. Que este estaba mejor explicado y creo que así ya no. Este es como que la versión donde yo ya le puse los comentarios y todo. Entonces, todo lo que ya le expliqué en la presentación está acá. Aquí explica un poco qué es cada librería. Luego lo que ya les había dicho que nos conectamos. Luego la parametrización. Vamos a usar Panamá para seguir con el ejercicio. Y bueno, en este ejercicio yo ya había puesto lo de un mes. Autenticación. Esto, como estoy usando una computadora que no es nuestra, tal vez para explicar un poco el ambiente Google Colab, lo que hace esta notebook es que nos da como una computadora propia que podemos usar a demanda. Entonces, si se dan cuenta, los que han usado un ambiente Linux, al final este es una computadora virtual que se creó a partir de que yo abrí esto y con un ambiente donde yo puedo procesar directamente acá. Es por si alguien, para explicarles qué es lo que hay acá. Parametrizamos y entonces aquí hasta un poco para explicar cuál es la potencia de la nube. Yo le dije que agarrara Panamá, buscó las cuencas, seleccionó las imágenes y hay 1438 imágenes de lluvia en este periodo de esta fuente que es el NASA IMER V7. Busquémoslo, solo para que expliquen cuál es la fuente de los datos. La fuente de los datos es un hidroestimador global de medición de precipitación que se actualiza cada 30 minutos, o sea, nos da una lectura cada 30 minutos. Obviamente, como esto se procesa, el último dato que tiene a hoy es el cierre del 30 de junio, pues no ha terminado el 1 de julio, ¿verdad? Entonces, digamos que esto es casi tiempo real, ¿verdad?
y de ahí obtuvo 1438, que son 1438 dividido 30 días, serían 47 imágenes diarias, eh, que corresponden, como es cada 30 minutos, quiere decir que son las 24 horas del día. Imágenes cada 30 minutos son las 1438 en un mes. Eso es lo que significa esto. Entonces, la nube pudo procesar y bajarme a mi memoria de esta notebook 1438 imágenes y estas imágenes son globales, porque yo todavía no le he dicho que solo quiero la parte de Panamá. El segundo paso es que las acumulo. Digamos que aquí, siguiendo primero obtuve datos crudos, fue la primera parte. Segundo, hago la operación que quiero, puede ser el promedio, puede ser la acumulación, puede ser la máxima, puede ser la mínima, puede ser un filtrado, etcétera, ¿verdad? A eso se le llama reducción en la terminología de Google Earth Engine. Entonces, aquí lo que hice, aquí lo menciono, lo que hice fue sumar. ¿Por qué? Porque yo quiero saber la lluvia acumulada del mes de junio, ¿verdad? Entonces, como me da una imagen cada 30 minutos, para yo saber la lluvia acumulada, tengo que sumar estas 1438 imágenes. Eso es lo que hago en esta primera línea. Luego, busco otra fuente de datos, que es la FAO Gaul Level 0. De nuevo, la voy a buscar, solo para explicarles qué es. Yo sé que muchos han trabajado sistemas GIS. eh, y, y todos saben que QGIS lo puede utilizar. Y ustedes normalmente ya tienen sus shapefiles o sus archivos de GeoJSON o lo que sea, ¿verdad? De GIS. Aquí, sin embargo, yo estoy jalando todo eso de la nube. Entonces, la primera fuente de datos que utilicé de la nube fue la lluvia satelital, que me da cada 30 minutos. El segundo dato que estoy utilizando es la división política de países. Digamos que estoy porque es algo que yo ya podría tener. Yo podría tener ya el shape de Panamá, pero como yo decidí cambiar, tenía Guatemala y lo cambié a Panamá en la parametrización y lo podría hacer para cualquier país del mundo. Por eso es importante parametrizar para que después yo pueda hacer el cambio, ¿verdad? Aquí lo que le estoy diciendo es, de toda esa colección de datos, fíltreme solo Panamá. Y lo voy a correr. Y me dice que me devolvió de eso que yo le pedí uno. ¿Qué quiere decir? Que solo hay un país con el nombre Panamá, ¿verdad? Si yo hubiera puesto otro nombre en un país que no existe, me hubiera dicho cero. Luego ya cargamos las cuencas. Luego le digo aquí, vuelvo a hacer una reducción, si se dan cuenta. Tomo las cuencas, que es otra fuente de datos de la nube. Esto me dice que es la información de cuencas a nivel global y hay diferentes, este es el nivel 12, pero hay muchos niveles, cuencas más grandes, cuencas más pequeñas. Yo escogí este, ¿verdad? Eh, Aquí está toda la metadata de la cuenca, de las cuencas, y también son cuencas de todo el mundo. Entonces, yo obtengo las cuencas y luego filtro y le digo, mire, solo quiero el de Panamá, en este caso que fue el ejercicio. Y luego que ya tengo la cuenca de Panamá, creo un mapa. Para eso utilicé la librería Gmap, que lo comenté aquí, para qué sirve esa librería. Y eso es lo bonito, la potencia sí, lo bonito, porque no encuentro otra palabra, de Python, ¿verdad? Que con una librería que haga lo que yo tengo que hacer, yo solo la tengo que importar, no se vuelve parte de mi código. Obviamente hay
documentación para saber qué puede hacer esta librería. Entonces ya solo uso la librería. En este caso, aquí estoy usando la librería de Earth Engine para escoger el país de la fuente que les mostré aquí antes. Aquí estoy usando la librería de Earth Engine para filtrar las cuencas. Y aquí estoy usando la librería de Gmap para hacer un mapa de la geometría del país que escogí. Entonces lo voy a correr y debería de salir el mapa de Panamá. Ahí está el mapa de Panamá. Lo que ven en rojo, tal vez lo voy a, lo que ven en rojo son los límites de las cuencas y lo que ven en color es el dato de lluvia acumulado de ese periodo. Entonces, a pesar de que utilicé datos planetarios, yo hice dos procesos de reducción. Tomé la lluvia, así muy rápidamente, bajé la lluvia, las 1480 imágenes, las sumé todas, luego la recorté al país. Entonces ya tengo esto que ustedes ven aquí. Bueno, digamos que luego creé un mapa. Le dije de qué colores quería el. De hecho, esta línea yo la sustituí, esta no vale. Quería azul, verde, amarillo, rojo y magenta en una escala que yo definí antes aquí en la parametrización de 0 a 1000. Entonces, podríamos decir que estos lugares, estos colores de por acá deberían de ser los más altos, ¿verdad? Por la escala. Pero aquí lo que estoy viendo es eh, un mapa de lluvia estimada por satélite del mes de junio de Panamá. Voy a reproducir el ejercicio rápidamente, solo cambiando un parámetro. Voy a escoger otro país, mucho más grande que Panamá, Colombia. Lo voy a correr. Me voy a ir más rápido porque tengo que volver a correr el proceso. Y automáticamente obtuve bueno, no es que sea, bueno, sí, la verdad que estas son cantidades exageradas de datos. Ahí como que ha llovido más, ¿verdad? Pero ahí estamos viendo las cuencas de Colombia, que pues, son un montón, ¿verdad? Estamos viendo la lluvia y las cuencas solo están dibujadas ahí, pero la vamos a usar después para hacer un cálculo con los datos que obtuvimos y la cuenca. Tal vez Colombia es un país bastante grande para nuestro ejemplo. Nos vamos a tardar un poco más, pero ahí ya cargó la lluvia de junio de Colombia según el hidroestimador satelital. Vieron que solo cambió un parámetro. Si quiero cambiar los colores, pues solo cambio la escala de colores. Si quiero cambiar el umbral, etcétera. Voy a continuar voy a volverlo a hacer con Panamá para que sean menos los datos y porque sí tenemos lluvia en Panamá en este mes. Entonces aquí está la extracción de datos de lluvia satelital de Panamá de junio y sobrepuesto están las cuencas. O sea, yo las puedo quitar y poner y ahí solo estaría viendo el mapa de lluvia. ¿Sí? Esta fuente de datos la podemos ver aquí, creo que es una resolución, lo podemos ver en las bandas. El dato que utilicé es este, de precipitación, pero si se dan cuenta, tiene otros valores, esa fuente de datos, yo puedo haber escogido otros valores, hay algunas fuentes de datos que tienen eh, otros valores, por ejemplo, la capa de datos.
del satélite GOES tiene imagen infrarroja, imagen visible, cantidad de vapor de agua, bueno, etcétera. De eso, el que le interese, yo le podría ampliar más información. Aquí vemos que la fuente de datos son 11.132 metros, quiere decir, en palabras simples, que creo que lo menciono por ahí, que cada píxel de estos es de 10 kilómetros. Esa es la fuente de datos y eso es lo que ustedes están viendo acá. Entonces aquí ya tenemos el primer proceso, pero queremos ser un poco más inteligente porque, si se dan cuenta, no todas o sea, si yo activo las cuencas no siguen el patrón de los píxeles, ¿verdad? Entonces, yo quiero hacer un cálculo de reducir por cuenca. ¿A qué me refiero? A que en hidrología a veces le llaman lluvia promedio areal, ¿verdad? De la cuenca, que es básicamente como la cuenca, pues no es un plano, sino que tiene diferentes ubicaciones y alturas. eh, lo promediamos en toda la cuenca para obtener una cuenca promedio y aquí utilizamos otro reducidor de acuerdo a esa terminología, que es el promedio. O sea, yo utilicé primero el acumulador o la suma para poder calcular el total de lluvia y aquí ya la estoy promediando, pero la estoy promediando por cuenca. Entonces lo voy a correr otra vez y le estoy asignando un umbral de riesgo, un color diferente, solo para que vean diferencia entre un mapa y otro. Aquí yo había definido que para ver la lluvia yo iba a poner una paleta de colores de 0 a 1000, pero para decir qué cuencas para mí están en alerta, el umbral es 700 milímetros. Entonces yo ya lo corrí acá y si se dan cuenta, la misma información ya vista por cuencas totalmente diferente, yo puedo identificar fácilmente cuáles son las cuencas con más lluvia y cuáles son las cuencas con menos lluvia. Aquí, pues yo lo que miraba era nada más un mapa de la lluvia estimada sobre el mapa. Las cuencas aquí solo están de referencias, ¿verdad? Como ver, como que fueran límites departamentales o de provincias. Aquí en este mapa ya fueron usados para agrupar esa lluvia que ustedes vieron del mes de junio en cuencas. Y luego ya podemos hacer cosas como por ejemplo agregarle ya funcionalidades al mapa, herramientas interactivas. No voy a explicar mucho porque esto sí es más técnico que de la parte hidrológica o del sistema de alertas que queremos, donde ya le doy ciertas ayudas y qué bueno que escogí Panamá porque mi pantalla es ancha y así no tengo que estar, el mapa se ve completo. Aquí yo ya le puedo dar un clic a una cuenca y me va a dar todos los datos de ese lugar. eh, ¿Qué cuenca es? Esta es la nomenclatura de la cuenca. eh, los de Panamá podrán saber. Y la lluvia promedio areal de esa cuenca son 621 milímetros. Este es un dato calculado. El dato observado es el que vimos que nos trajo la lluvia satelital. Este ya es un promedio por cuenca. Y aquí me dice datos extraídos de la cuenca tal, el área de la cuenca y la lluvia promedio de la cuenca son estos 621 que ustedes vieron acá. Yo le doy clic a otro, va a volver a extraer esa información y me la va a ir. Bueno, esto ya es como yo quiero verlo, ¿verdad? Pero eh, si se dan cuenta, no digo que sea muy trivial, pero sin embargo aquí logramos hacer este mapa con información prácticamente de tiempo real, porque bueno, yo usé el mes, que el mes se cerró ayer, pero hagamos un análisis más de tiempo real y como ya está parametrizado muy fácil, vamos a ver, como yo sé que según la metadata es de junio, voy a ver solo si estuviéramos en una situación de un evento de lluvia extrema, podría haber de los últimos 3 días, digamos, 06 del 28.
al día de hoy. Y no voy a usar Panamá, sino voy a usar Colombia, que veo que había bastante lluvia. O no sé, Costa Rica como esté de lluvia, que es un territorio más pequeño, pero lo vamos a utilizar. Pues aquí son 144 imágenes porque solo estoy pidiendo 2 días, porque pues el uno todavía no ha terminado, pero prefiero pasarme por si ya entró nueva data, pues que la tome, ¿verdad? Yo le puedo poner aquí agosto si quiero, que igual siempre van a salir las mismas 144 imágenes. Vuelvo a hacer la acumulación, el recorte, solo para ver que tengo datos, pido que me muestre el mapa. Aquí obviamente como es mucho menos lluvia, la escala ya no lo distingo, entonces cambiemos el parámetro y pongamos que la escala van a ser 200 milímetros y el umbral de alerta van a ser 100 milímetros. No sé si haya llovido tanto en este territorio en estos 2, 3 días, pero el mapa no lo va a decir. Pues casi no ha llovido. Un poquito en esta zona norte, ¿verdad? Sí lo notan ahí, que aquí hay un poco más de lluvia y un poquito aquí, pero pues en las condiciones de niño que estamos y justo en esta semana está seco prácticamente el Pacífico. Y aquí ya lo reduzco por cuenca y aquí ya voy a identificar más o menos qué ha llovido en cada cuenca. Eh, pues sí, por la escala de color prácticamente en el azul claro no ha llovido en estos 3 días. Donde más ha llovido en esta zona del Caribe Norte y en el Pacífico Sur. Y pues tenemos que activar para poder leer el pixel. Entonces, me imagino que entre estas dos cuencas estará donde más lluvia se ha registrado en los últimos dos días y son 40 milímetros. Si quieren, para que veamos algo más interesante, tomemos la lluvia de Costa Rica de mayo. Entonces, si se dan cuenta, la capacidad que tiene la nube de podernos dar eh, quizás aquí tenemos que subir más. El umbral de alerta no se los he explicado, pero ahorita se lo voy a explicar para qué lo definí. No necesariamente esto lo necesito solo para ver en un mapa, sino puedo generar un sistema de alerta temprana sobre si seleccioné bien los rangos de lluvia. Mayo. Así que está. Estas zonas magenta que están viendo aquí, quiere decir que ahí llovió más de 500 milímetros y no lo está tomando la escala de colores. Yo me quedé corto aquí con lo que yo en Costa Rica en el mes de mayo, entonces le voy a poner 1,700 solo para que tengamos un mapa más bonito y se vean más las diferencias. Sin embargo, el Pacífico de por aquí no llovió tampoco mucho en mayo, pero aquí ya puedo ver que donde más llovió fue en el Caribe. No, no en el norte como es en junio, sino en el Caribe y más Caribe Sur. Y aquí ya por Cuenca lo vamos a ver mejor. El umbral es muy bajo. Todas estas cuencas excedieron los 700 que yo puse. Y aquí lo que les dije antes de por qué había seteado un umbral es que no necesariamente tengo que hacer una, un mapa, sino puedo extraer los datos directamente de ahí y decir, bueno, mire, todas estas cuencas excedieron el umbral
de la mayor, de la que más lluvia recibió en mayo a la que menos lluvia recibió y poder generar un reporte o mandar un mensaje, una alerta, etcétera. Entonces, ese era el ejercicio de cómo podemos utilizar y un poco la experiencia de qué es lo que nosotros damos en el curso y cómo se aplica las diferentes herramientas. No sé, Ney, si hay preguntas o algo que quieran que amplíe, con gusto. Sí, no, yo tal vez ahí, gracias por la excelente presentación, Norman, invitar a los colegas tú que están escuchando esta sesión de bootcamp, pues de que están interesados en la maestría, bienvenidos, ¿cierto? Como están viendo ustedes, esta es una maestría que tiene mucho énfasis en la parte de ciencia de datos, para poder crear capacidades analíticas principalmente, ¿no? No solamente de correr código por correr, ¿no? O hacer un tipo de proceso automatizado. Es también como que entender cómo se hace y para qué se hace, ¿no? Y orientado a qué objetivo como tal. También comentarles con base a las preguntas que hay en el chat de que tenemos dos tipos de maestría, ¿cierto? Una virtual, que es 100% virtual, tal como su nombre, y una bimodal, la cual implica una estancia de 6 meses en el CATIE, donde aquellos colegas que toman este tipo de maestría pueden llegar al CATIE y llevar cursos de tronco común con otras maestrías, ¿no? Se llama bimodal. También indicarle de que hay una beca, ¿no? Hay una beca hasta el 80% para la maestría. Para participar hay un requisito que deben tener al menos 2 sesiones de bootcamp llevadas, ¿cierto? Y obviamente postular a la maestría, ¿cierto? Yo les recomiendo hacer la postulación lo antes posible, ya que hay un tiempo hasta el 5 de julio, ¿no? Para poder postular a esta beca del 80%. También quiero indicarles de que hay si tienen algún tipo de dudas, consultas o cualquier tipo de situación al respecto o vacíos al respecto, escriban al WhatsApp. Ahí las colegas de la plataforma están colocando los números de WhatsApp para contacto y todas las respuestas, realmente todas las preguntas tienen sus respuestas, ¿no? Apropiadas y también se orientan en los pasos para la postulación a la maestría. Pues sin nada más, agradecerle mucho la presencia, ¿cierto? Norman, muchas gracias. De hecho, solamente como un comercial, esta maestría tiene todo un pensum, ¿cierto?, de cursos como tal, que van desde la parte de inicios de fundamentos de programación, fundamentos de matemática para programación, y también al final, el último trimestre es un trimestre exclusivo en uso de herramientas, ¿no? Y de hecho, este mes o el próximo, este mes, ¿cierto, Norman? Este mes empieza el curso de Sí, herramientas pero no una semana. justamente. La otra semana empieza el curso de herramientas que justamente Norman está explicando, ¿no? Que es justamente cómo armar estos geoportales, ¿cierto? Con información que se puede obtener de la nube. Son herramientas que aparte de todo el pensum que tenemos como cursos obligatorios, pues se dan como herramientas para uso práctico para generar habilidades y capacidades técnicas, ¿ok? Y pues sin más, muchas gracias colegas y pues a la orden y bienvenidos a la maestría de Cuencas. Un gusto saludarlos. Norman, muchas gracias. A ustedes, gracias. Y cualquier duda queda a la orden, Ney, no sé si llegan otras preguntas, con mucho gusto puedes Sí. darle en tu correo y que Sí, me pueden contactar. si las preguntas que están en el chat que se han dado ahí puedan enviármelas y yo vamos a responder conjuntamente contigo, ¿cierto? Para responder a todas las inquietudes, Perfecto. ¿sí? Ok. Muchas gracias, Norman. Colegas, Gracias. muchas gracias. Feliz tarde. Hasta luego. Buenas tardes.